y si la vida dura nada, estoy haciendo lo que de verdad me apasiona. Entonces en ese momento dije, no. Yo le contaría a mi mamá que me iba a una startup en ese momento, se moría, pues, ¿no? Porque es como que dejas al banco número uno del país, a la empresa que todo el mundo mata por trabajar. Pero lo hice, ¿no? Lo hice porque no me movía y no estaba asociado a lo que yo buscaba. La gente que sale de corporación no está acostumbrada a trabajar en la velocidad y no se equivocan, pero no es excluyente, ¿no? Porque yo soy un caso y conozco otros amigos que son varios casos de gente que ha querido salir de corporación y le está rompiendo en las startups. Tenemos una gran invitada el día de hoy con la que vamos a conversar sobre los retos que ha tenido en la industria digital como Product Manager y todo su proceso de crecimiento. Así que nada, bienvenida a este primer episodio, Rebeca. Mucho gusto. No, mire, gracias a ustedes, chicos, Kevin, a todos por haberme invitado. Estoy más que feliz de estar con ustedes para compartir mis experiencias. Soy una gran fan de que los errores que comete uno pueden servirle a otros para iniciar muy bien esta, digamos que en esta carrera, sea que sea de Product Management o sea otras carreras en general, pero creo que esa es la clave, ¿no? Ayudarnos como comunidad y que sigan aprendiendo todos de la mano, si es que es posible. Buenísimo, buenísimo, Rebeca. Muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí. Nada, iniciamos con una serie de preguntas que le hemos hecho a nuestra comunidad. Por ejemplo, muchos nos preguntan, las personas que están empezando en esta carrera, ¿qué es un Product Manager y cómo es el día a día de un Product Manager? Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es tu día a día en 30? Vale, mira, lo primero que te puedo decir es que un product manager como tal es la voz del cliente. O sea, Ujú. siempre va a ser la voz del cliente y para ser la voz del cliente nos vamos a enfocar en resolver mucho sus problemas, ¿no? Entonces, si tú tuvieras un problema de, oye, me gustaría comer comida vegana, pero lamentablemente no sé ni dónde, no está cerca de mí, no es un precio asequible, en fin, no tienen todos los cuidados o calidad estándar, pues es un problema que tú estás enfrentando como un usuario final. Entonces, a la hora de la hora, ¿quién aboga por ti? El rol que hace esto posible es un product manager. Sin embargo, un product manager no está solo, ¿no? A mí me gusta decirle que tiene muchos mejores amigos y uno de esos grandes mejores amigos es el diseñador, porque el product manager puede conocer el problema, pero no necesariamente es el experto diseñando. Debería tener, sí, algunos principios y criterios de, digamos que, de cómo debería un usuario navegar, ¿no? Principios en general para que la persona no se pierda en tu producto y sea usable. Pero hay especialistas y un gran mejor amigo es el diseñador. El diseñador lo que va a hacer a la hora es hablar directamente también con los clientes, muy aparte de lo que puede hacer un product manager también, y recoger justo estas necesidades, ¿no? O sea, cómo debería ser una experiencia, cómo hoy ya es su experiencia en otros productos, en qué momento piensa en tu producto. La idea es siempre ir de la mano, pero él va a ser el experto y en base a lo que recogemos es que, oye, esa es una propuesta visual, ¿no? Entonces, hoy día pues pueden existir muchas aplicaciones y tengo que ser bien honesta, ¿no? Una de mis aplicaciones favoritas, no te digo que la número uno es Rappi, Ok. y lo cierto es que un producto digital siempre está en constante cambio porque las personas estamos en constante cambio. Entonces, un diseñador y un investigador, como se le dice UX Researcher, nos van a ayudar a ambos roles en dar el producto que sea lo más intuitivo y que sea usable para las personas, porque son los expertos. Y luego tenemos otros mejores amigos, que son, digamos que nuestro equipo de desarrollo como tal, nuestro líder técnico, que cuando pensamos en una casa no pensamos en que la casa solo esté bonita, ¿no? Que la gente pueda encontrar la puerta. También pensamos en que la casa debería pues soportar 500 personas dentro de la casa. Es decir, que tenga una muy buena arquitectura, que la casa no se vaya a caer en un temblor. Entonces, nuestra casa digital nos la ayuda a armar nuestro equipo de desarrollo de tecnología, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la solución para que sea escalable, para que esté disponible 24/7 en caso tu producto lo necesite? Para que también pueda escalar si es que no estamos solo en 10.000 usuarios, sino en 10 millones de usuarios, ¿no? ¿Qué pasa si algún servidor digital, que es, digamos que la casa virtual donde se almacena tu aplicación o tu web, no se caiga? ¿Dónde tendríamos que estar también localizados? Entonces, en realidad, que nuestra casa tenga cuerpo, soporte y sea escalable depende también de todos nuestros mejores amigos de desarrollo. Entonces, en realidad, somos un gran conjunto, digamos que tecnología, los roles que tiene la tecnología como tal, los diseñadores y el product manager. Entonces, el product manager para mí es el gran orquestador Ujú. porque todo el mundo trae las ideas a la mesa y la idea es discutir cómo podemos resolver juntos un problema por un usuario, que un problema que hoy día resuelve, por ejemplo, Rappi, es dar ese delivery a tiempo y ser el one-stop shop de ya no solo comida, ¿no? Sino de muchas otras cosas. Entonces,
todo eso es posible porque es un trabajo en conjunto y sin embargo quien nos ayuda a priorizar normalmente es el Product Manager, porque es la voz de ese cliente, quien nos ayuda a levantar dependencias, porque cuando estamos trabajando en un producto hay un montón de bloqueantes, ¿no? O sea, imagínate que por X motivo la funcionalidad que quieres sacar, imagínate que sea un carrete de compras, no puede Ujú. salir. ¿Por qué? Porque depende de otro equipo que también está trabajando en ese mismo componente. Entonces, ¿quién nos ayuda a levantar esos bloqueantes? Nos ayuda a levantar también un Product Manager. Entonces, requiere mucho de comunicación no solo con su equipo, sino también con el resto de equipos que forman parte de la empresa. Entonces, cuando me dices, ¿qué hace un Product Manager? Te lo resumo así, ¿no? O sea, somos los defensores de la voz del cliente, nos ponemos múltiples gorritos porque no solo es saber de principios como tal de producto y de negocio, sino que también podemos ayudar al equipo de tecnología, al equipo de diseño a tomar decisiones lo más coherentes e informadas posibles en pos del cliente, ¿no? Entonces, todos trabajamos de la mano a la hora de la hora y que termina, digamos que decidiendo, y es una decisión conjunta, es el Product Manager. Entonces, creo que resume un poquito las dos preguntas que me hiciste. ¿Cómo es el día a día? Es coordinar con todo el equipo para ayudar a resolver sus dependencias, sus bloqueantes, para que solo se enfoquen literal en lo más importante para ellos, que para, por ejemplo, un desarrollador será desarrollar y tener todas las dependencias, digamos que libres, y solo desarrollar y enfocarse en su código, ¿no? Entonces, lo que le depende para el diseñador, por ejemplo, es que tenga los usuarios siempre disponibles, que tenga una base de usuarios a quienes consultar, que sepa también qué, digamos, qué problemas queremos priorizar en ese momento, porque no todo se puede atender en tan poco tiempo, ¿no? Entonces tenemos que priorizar, y cuando hablamos de priorizar decimos, oye, ¿qué es lo más urgente que puede generar impacto en el negocio? Entonces vamos muy de la mano, pero nuestro día a día implica ayudar al equipo a seguir adelante, definir métricas que realmente aporten valor al negocio para medir que todo lo que estamos sacando a producción, lo que ve el usuario final, pues realmente le está cambiando o le está mejorando la vida, ¿no? Si no le mejora la vida, hemos invertido mal nuestro tiempo y hemos invertido mal nuestros dólares, como es una cultura muy bancaria que yo tengo, Ujú. y no, nos hemos equivocado y lo que hay que hacer es aprender rápido, equivocarnos rápido y con las mismas iterar el producto, ¿no? Entonces, eso es un poco como para resumirte el día a día, porque creo que hay mucho más en nuestro día a día, pero para que tengan una idea. Buenazo, buenazo. Y has mencionado, por ejemplo, hay algunas dificultades con las que batalla un Product Manager en el día a día. Por ejemplo, ¿cuáles son las más comunes que a ti te ha tocado enfrentar como Product Manager? O sea, te podría decir, en mi mundo de startup no me ha tocado mucho, pero en el mundo corporativo sí me ha tocado mucho este tema de gestión de stakeholders, donde uno dice, cuanto más grande es una empresa, es más difícil gestionar las dependencias. Cuanto más pequeña es una empresa, hay menos jerarquías, menos capas, digamos, con las que tienes que coordinar, y por ende, coordinar se hace sencillo. En cambio, en una corporación no es así. Tienen procesos muy distintos. ¿Por qué? Porque hace sentido que lo entendamos. Es porque Ujú. los riesgos de, digamos que en el lugar donde yo trabajaba, yo, una entidad bancaria, son tan altos, ¿no? Equivocarse cuesta tanto dinero a nivel de seguridad, a nivel de arquitectura o a nivel de producto, que para cualquier cosa que uno quiera hacer, tiene que conversar con un montón de stakeholders, ¿no? Entonces ya no son solo stakeholders de, oye, mi producto va a estar almacenado, por ejemplo, en una web de empresas. Todo lo que yo quiero hacer acá, igual tengo que rebotarlo con el dueño del canal, ¿no? Así se le conoce en la banca. El dueño del canal es el dueño del canal de las empresas. Entonces ya no es solo tú con tu producto, como fuera en una startup, sino en una corporación, ya es tú coordinando con un stakeholder que es dueño del canal. Tú coordinando con un equipo de seguridad que te va a decir que, oye, todo lo que me propones bacán, pero no cumple con estos estándares, vuelve y reas tu código hasta que cumplas y levantes todo, digamos que todas estas observaciones a nivel de seguridad. Eso puede tomar tranquilamente un montón de tiempo, pero la gran diferencia es que el riesgo al que una corporación está dispuesta a pasar no es el mismo al que está una startup dispuesta a pasar. ¿Por qué? Porque una entidad financiera está regulada por Sí, todos, literal igual. en el Estado peruano, porque hay entidades que se encargan de regularizarlos, y las multas que implican son muy altas, pero más allá de las multas es el impacto que puede generar de hacer mal las cosas a a los millones de usuarios y a las miles de empresas, también es el costo muy alto, ¿no? Entonces, por ende, manejar stakeholders dentro de corporaciones se hace un poquito más, no te diría tenso, pero sí más arduo es el trabajo, porque tienes que entrar en los tiempos de ellos. Si sales a producción, tienes que salir a producción en los tiempos de ellos. Si es que ellos tienen alguna dependencia, tú no puedes, digamos que meterte a su casa y construir un cuarto. No, tú tienes que esperar que literal
toda su casa esté ordenada para tú recién construir tu cuarto. Tú no puedes entrar en cualquier momento, ¿no? Entonces, todas estas cositas hacen un poquito más compleja la negociación, entonces sí requiere bastante de comunicación de tu parte para que, y paciencia para que esto pueda, digamos, que salir a la luz, ¿no? Sí, buenísimo, bueno, sí, definitivamente creo que también hay industrias como la industria financiera, por ejemplo, de salud, yo trabajo en una farmacéutica, hay muchas regulaciones para salir no solamente a nivel de productos, sino también a nivel de cosas de marketing, a nivel de cosas quieres hacer algo digital, pero no sé, tienes que ver la política de datos, tienes que estar bien correcta, qué vas a hacer con el dato, tienes que tener todo un proceso estructurado, entonces eso es como va alargando el tiempo de desarrollo tal vez de alguna estrategia o qué sé yo, ¿no? Entonces creo que buen punto eso, Re, así que nada, buenísimo. Por ejemplo, aquí tengo una pregunta que es relacionada a principios. ¿Cuáles son los principios que tú utilizas como Product Manager? ¿Cuáles son esos principios que sigues fielmente? Yo creo que lo primero es siempre, y es un cliché porque creo que todo el mundo lo ha escuchado en Product Management, pero Ujú. les doy mi vida, que es el gran error que cometen la mayoría de Product Managers en el camino, porque el primer año tal vez, porque está en nuestra naturaleza de seres humanos de siempre pensar en soluciones más allá de analizar problemas, ¿no? Así es como que el ser humano siempre quiere resolver y es parte de cómo estamos constituidos. Entonces, si yo te traigo un problema, así sea personal, tú me vas a decir, yo creo que lo puedes resolver así. Cuando en realidad deberíamos pasar 90% o 99% de nuestro tiempo escuchando a la persona, empatizando con esa persona, y recién ahí, si es que tú tienes las capacidades, pues puedes sugerir, ¿no? Porque no Ujú. necesariamente conoces la realidad de esta persona, ni la coyuntura, ni el contexto que tiene. Lo estoy llevando, digamos, que a un ámbito personal. A nivel de product management es lo mismo, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos un problema, o cuando el usuario tiene un problema, pues hay que pensar por qué tiene ese problema, cada cuánto tiene ese problema, con qué frecuencia tiene ese problema, si ese problema es urgente o no para él, si ya lo está resolviendo o no lo está resolviendo, cuán urgente es ese problema dentro de todo su contexto 360, ¿no? ¿Cómo piensa en tu problema? Entonces, cuando nosotros no nos hacemos esas preguntas, lo primero que haces es pensar en una solución. Porque yo creo que, porque así es el ser humano, ¿no? No es que sea, o sea, no es algo malo de las personas, todos lo hemos pasado, hasta yo lo he pasado. Entonces, para llegar a entender que no tienes que pensar en solución, sino en el problema per se y en entenderlo, pasa un poquito de tiempo y pasa también por entender que la clave es escuchar más que hablar, ¿no? Entonces, un gran principio es, tómate un montón de tiempo, porque cuando uno tiene el rol de product manager, uno dice, ay, quiero resolver, quiero entregar, pero a la hora no se trata de correr por correr, sino de que nuevamente nuestros dólares estén bien invertidos. Para asegurarnos que nuestros dólares están bien invertidos, tú tienes que pensar como dueño de negocio. Si tú piensas como un dueño de negocio, pues vas a ser muy cauto en cómo se gastan los recursos y en cómo también puedes experimentar inclusivamente. Cuando no tienes esa mentalidad es como que te desespera entregar, pero por ahí no va el negocio. A la hora de la hora uno tiene que pensar siempre, de verdad, estas son las acciones de mi empresa y qué Claro. haría yo de no estar desesperado, sino de, oye, me tomo 5 minutos, hipotéticamente hablando, para entender bien por qué este es un problema. No solo lo valido con usuarios, sino también lo valido con los stakeholders, porque para ti es un problema, ¿no? Hay que escuchar antes de decir que no es posible, o de repente sí es posible y corres y digamos que impactas otros compromisos que ya tenías en el roadmap que generaban más impacto dentro de tus compromisos al negocio versus algo pequeño que de repente puedes seguir esperando. Entonces, la habilidad de entender, de escuchar y no tanto de hablar, creo que o sea, se asocia mucho a entender mucho el problema. Y creo que lo segundo que viene mucho de la mano es el ser empáticos, ¿no? El ser empáticos con las personas significa que yo soy capaz de ponerme en tus zapatos. No voy a pensar lo mismo que tú, pero la verdad es que sí voy a estar en la capacidad digamos, de sentir ese dolor que siente la persona. Y si soy empático, pues claramente me aseguro de saber cuál es el contexto que enfrentas, ¿no? Entender cuáles son las limitantes que hoy día tiene, por ejemplo, tu producto o cuáles son las limitantes que tú como persona tienes en tu contexto natural que hace que tal vez tu producto pues no sea la mejor solución. Pero no solo es empatía con tu usuario final, también es empatía con stakeholders, ¿no? Entonces, escuchar, ¿no? Escuchar, entender a la persona, ser empáticos creo que viene muy de la mano. Yo creo que el tercero también es comunicación, porque como digamos que como product managers estamos en constante contacto con stakeholders, ¿no? No solo con tu usuario final, estás en contacto con equipos de soporte.
que tienen que saber cómo hacer tu producto para capacitarse y atender posibles errores que pudieran salir en producción. Entonces, tiene que ver mucho con comunicarse, pero también con tener, diría yo, la valentía de saber cuándo se puede equivocar, porque eso pasa cuando uno habla con las personas, ¿no? Hay cosas que van a salir, porque no somos perfectos, a pesar de que hemos hecho todo el testeo, y van a salir literal de otras personas que de repente no te las esperas, pero a la hora de la hora, para tener un buen producto, las ideas que ganan son las ideas que vengan de cualquier nivel. A ti no te importa si viene desde arriba o desde abajo, en realidad no viéndolo tanto jerárquicamente, pero puede venir desde el practicante que recién inicia. ¿Por qué? Porque no está sesgado. Tú estás sesgado cuando ves un producto tanto tiempo. Digamos que no puedes quitarte esa realidad por más que digas, no, yo no estoy sesgado. Sí, estás sesgado. Entonces, cuando llegan nuevas personas al equipo, pues te ayuda a entender estos puntos que tú no ves, tener la humildad de decir, oye, ¿sabes qué? Hace sentido que resolvamos este problema que yo no he visto y que tú acabas de ver, y de repente podemos parar, o tal vez sí hace sentido verlo, pero no es este momento y podemos convivir de repente con ese riesgo, ¿no? Entonces, es un poco también de comunicarse para decir, oye, necesito seguir aprendiendo y necesito poner stop a los kilómetros en los que estoy yendo por hora, porque de repente no va por ahí, ¿no? Entonces, creo que te diría esos tres principales, y no me estoy yendo como tal al día a día, porque esos son claves para que uno pueda salir adelante, ¿no? Buenísimo. Y ahí, por ejemplo, yo tenía una pregunta que sale de este tema. Es cómo haces como ese equilibrio perfecto entre lo que el usuario te está pidiendo y lo que el equipo, por ejemplo, de desarrollo, el equipo que tienes como a cargo de mejorar el producto, lo puede hacer, porque a veces como no hay ese equilibrio entre, o a veces el usuario te pide un montón de cosas o te pide algo como demasiado complejo, pero a veces el equipo está como copado con algunas actividades, ya tenía definido un backlog para poder trabajar. Entonces, ¿cómo llegas a ese nivel de tener un equilibrio en ese proceso? Mira, lo primero que te puedo decir es que el equipo como tal, tu equipo, tu squad, porque así es como la mayoría de empresas están organizadas en una metodología Scrum. Ujú. Trabajamos con squads donde está el product manager, el líder técnico, el diseñador, el researcher y los desarrolladores, ¿no? Sea front, sea back o sea QA. Ninguno de esos roles debería ser ajenos a cómo es tu usuario, ¿no? Muchos de esos roles muchos de los problemas que lanzan, o sea, perdón, que nacen justo de la pregunta que has lanzado es porque los roles no han empatizado con el usuario. Ujú. Entonces, para tener, digamos que productos o equipos empoderados, necesitamos que todos se compren el problema. Y cuando hablo de todos se compran el problema, es que tus desarrolladores tranquilamente participan de las entrevistas con los usuarios, empatizan con el dolor del usuario y está en capacidad de retar al product manager o al diseñador porque sabe cuál es el problema que enfrentan, porque sabe que esto realmente puede mover la aguja. Entonces, más allá de que hacerlos con un roadmap, hay que entender que un roadmap como tal es un ente vivo, no es un ente muerto. O sea, si yo sé que lo que yo planifiqué hace un Q hoy día no va a mover ningún comportamiento, y como no mueve un comportamiento, o sea, no mejora vidas, ¿no? No mejoran tampoco tus métricas de negocio, o sea, no mejora la activación, o no mejora la retención, o no mejora el cross-sell de tu producto, pues, ¿para qué me voy a casar con algo que ya revisé hace un curso y ya el comportamiento cambió? Yo creo que más allá de casarnos con un roadmap, es casarnos con la métrica que mejore la vida, digamos, que la vida del usuario final, y por ende mejora también la del negocio. Entonces, para mí, ese es el equilibrio, ¿no? Si yo estoy pensando en una funcionalidad que a la hora de la hora va a reducirle tiempo a mi cliente al hacer pagos, ¿vale? Y que como puede ser más pagos en menos tiempo, por cada pago yo genero un cobro o una comisión, pues te has dado cuenta que es un win-to-win, porque pagar en menos tiempo, en un solo esfuerzo para una empresa, claramente me reditúa a mí en más ingresos que yo voy a cobrar por transacciones. Ese es el equilibrio al que yo debería llegar y no debería sacrificar qué es posible y qué no es posible. ¿Por qué digo que no? Porque cuando tu equipo va a empatizar en estas entrevistas con los usuarios, en este proceso inclusive de brainstorming que pueden hacer juntos, ¿no? Porque en realidad, nuevamente, tu idea, la idea del diseñador también viene sesgada. Muchas de las ideas muy interesantes han salido también de muchos desarrolladores, porque esto significa que todo el mundo se pone la gorrita de verdad abogar por el usuario, ¿no? Entonces, si yo no sé quién es el usuario ni qué dolor enfrenta, es muy probablemente que yo, desde mi posición de comodidad, diga, no, no es posible porque tengo mucho tiempo. O te diga que no es posible porque acaba de haber un robo que ya nos comprometimos y ya está. Esa no es la visión que buscamos pues en un equipo que es empoderado. Lo que buscamos es que absolutamente todos se casen con el problema, entiendan el problema y estén en capacidad de proponer y de retar, ¿no?
Yo, por ejemplo, soy un equipo que a mí me reta constantemente y me encanta, porque si no me retaran, significa que todos son robots y piensan igual que yo. Y no es así la vida real, ¿no? No somos así las personas. Entonces, para llegar a ese equilibrio, hay que empatizar mucho. Todo el equipo tiene que empatizar con el usuario final, pero también hay que entender cuáles son las métricas importantes de negocio que estamos buscando. ¿En qué etapa está la empresa? Está en una etapa donde recién está entrando al mercado y lo más probable es que le interese mucho la retención, o está en una etapa donde, oye, ya encontró este product market fit, o sea, ya la gente encuentra valor y por ende lo sigue recomendando. Ujú. Y entonces lo que tú quieres es matar por adquisición. Entonces, ¿cuál es esa métrica importante? Porque a la hora de la hora, la métrica seguro puede cambiar de repente cada Q, no lo sé, dependiendo cuánta velocidad tenga la empresa y cuánto esté variando el mercado, pero esa métrica va a ser una guía para que nosotros podamos tomar decisiones y proponer soluciones que mejoren la vida del usuario, pero que también apunten a esa métrica. Entonces, el cómo puede cambiar y debería cambiar, porque nuestro Roma debería estar enfocado no en funcionalidades, sino en problemas que queremos resolver. Si yo pienso en el problema que quiero resolver, es el problema de cómo atraigo más usuarios en esta etapa de activación que se me cae en el cuarto paso, pues no me estoy casando con una solución, o sea, no me estoy casando como tal con un future roadmap, ¿no? Me estoy casando con el problema. Y cuando tú tienes eso en mente, más el objetivo de negocio, porque no pueden estar divorciados, pues efectivamente puedes llegar a ese equilibrio, ¿no? Entonces, este tema de decir, oye, esto es difícil de hacer o esto es complejo de hacer, va a ir, digamos que, disminuyendo si es que estamos mucho más cerca del problema, todo el equipo. Y en tercer lugar, yo creo que es mucho también de entender que todo es posible en la tecnología, pero no todo tiene el mismo precio, ¿no? Como normalmente me suele decir mi equipo, o sea, esto toma más, esto toma menos, pero a la hora de la hora encontrar un término medio va a depender del mismo equipo. Y para que todo el mundo quiera tener un producto que de verdad valga la pena venderse, que sea escalable, por donde todo lo vea seguro, ¿no? Y que la gente lo pueda recomendar, o sea, es un producto A, calidad A, pues vas a llegar a ese state cuando tu equipo piense muy similar a cómo voy a resolver ese problema para las personas, ¿no? Que sea muy importante. No necesariamente es, oye, escribo 15 líneas de código, pero no resuelvo un problema y estoy divorciado de ese problema, va a ser muy difícil llegar a ese state de voy a llegar a lograr un equilibrio. Entonces, para eso tienes que de verdad estar muy cerca de la mano de tu equipo. Y bueno, a mí me encanta hacerlo más personalmente, ¿no? Porque yo siento que alguien que trabaja contigo, pues la deja todo en la cancha, o sea, deja todo en la cancha, si es que más allá de ser pues un líder, pues también ser su amigo. Claramente uno no va a la empresa a ser amigos necesariamente, a veces eso es una mentalidad muy marcada en algunos líderes, pero si tienes esa oportunidad de crear esos lazos, esas relaciones personales, pues ¿quién no lo haría, no? ¿Quién no trabajaría para una persona que no solo considera que es un líder que toma decisiones coherentes, informadas, sino que a la vez también se preocupa por mí, que a la vez se preocupa porque la calidad o la cultura de trabajo que tenemos sea la mejor, ¿no? Que guarde el tiempo para conversar con nosotros, no solo de trabajo, sino de nuestro, digamos que, de qué es lo que quiero yo como persona, cuáles son mis próximos pasos, cómo yo te puedo ayudar a llegar a hacer esos próximos pasos. ¿Quién no quisiera ser el mejor producto para las personas si es que no te conoce a ti como, no solo como líder, sino como persona, ¿no? Y que los inspires. Entonces, esa es otra forma de verlo, que de repente no todo el mundo lo hará, pero la madurez te la enseña, ¿no? Es de verdad mucho de madurez y decir, oye, en realidad de verdad ganarme a mi equipo personalmente es clave para que todos podamos trabajar felices, para que me dé ganas de estar en este equipo, para que yo quiera hacer el mejor producto que de verdad cambie vidas. Buenísimo. Ahí, por ejemplo, lo que mencionas es un tema bastante como cultural, ¿no? Como cultural, como de empoderar a las personas y que realmente estén en ese proceso de escuchar al usuario y que realmente tomen las decisiones pensando en ese usuario. Como, por ejemplo, hay algunos principios que tú has seguido para empoderar a las personas, para generar esa cultura. ¿Qué recomendaciones darías como a las personas que están liderando tal vez algún proyecto o algún producto y quieren como generar ese proceso de empoderamiento a su equipo? Yo creo que, digamos que es un poco lo que he dicho antes, pero no podemos ser ajenos a nuestros usuarios, ¿no? Y eso parte por cambiar un poquito de la mentalidad, porque yo sé que en algunas empresas no quieren que los desarrolladores pierdan tiempo en reuniones o hablando con las empresas. Yo sé que es así en algunas empresas, pero también he estado del otro lado de la moneda, donde literal he probado en ambos ecosistemas, estoy hablando más del mundo de startups, honestamente, porque cuando yo estaba en corporación yo no lo hacía, por ejemplo, ¿no? Y también, honestamente, por un tema de desconocimiento, ¿no? Entonces, cuando de verdad tú haces que el equipo
pueda conversar con el usuario, la empatía va a salir naturalmente, porque somos así, es como si yo te dijera, ¿no? O Claro. sea, me he caído, me has visto que me acabo de caer, y lo primero que vas a decir es, oye, ¿estás bien? ¿Cómo te puedo ayudar? Esa es tu naturaleza, así somos todos los seres humanos. O sea, así como que nos hemos constituido porque somos sociales, ¿no? Parte de la evolución y parte de que me encanta estar con personas, ¿no? Así somos todos, la mayoría. Entonces, y ese es nuestro comportamiento natural, que no te haría pensar a ti que de verdad, si es que esta persona, si es que este desarrollador está y te acompaña en las entrevistas, realmente va a estar en capacidad de decir, oye, de verdad estamos haciendo las cosas mal, ¿no? O sea, ese no es el camino por el que tendríamos que ir, por más de que sea el más fácil y que salga en menor tiempo, de repente me puedo poner a pensar en otras cosas que vayan a brindar un producto de mayor calidad, ¿no? De mayor seguridad, que es escalable, que de repente nos puede costar 3 meses, bueno, ya no hablemos de 3 meses, ¿no? Pero nos puede costar un mes haciéndolo, pero la verdad es que para los próximos, digamos que releases o salidas a producción, pues va a ser mucho más fácil para el usuario y cualquier cambio va a tomar pues 1 o 2 días, ¿no? Me estoy poniendo en casos muy extremos. O sea, no puedes esperar que las personas te piensen toda la luna y las estrellas si ni siquiera hablan con el usuario, si no empatizan con ese problema. Entonces, eso se va a dar y para mí esa es una gran recomendación. No solo Ujú. estar, digamos que, hablando con los usuarios como una dinámica que deberíamos mantener siempre. Para serte honesta, yo trato de que a todos los agenden cuando tenemos entrevistas con usuarios, pero no les digo que es obligatorio, porque también conozco que hay distintos perfiles en los desarrolladores, ¿no? O sea, por ejemplo, no todos quieren, ¿no? Y no significa que eso los hagan malas personas, ¿no? Ni malos profesionales. Creo que son distintas formas de hacerlo, pero siempre voy a decirles, chicos, por favor, las mejores ideas pueden salir de ustedes, ¿no? O sea, olvídense de que yo tenga la mejor idea porque no es así, ¿no? Entonces, si yo quiero que las mejores ideas salgan de la mayoría y que también ellos se sientan empoderados, se sientan que puedan crecer y sientan que pueden decir, oye, ¿sabes qué? Este producto que ves ahí lo hice yo, ¿no? Y se me ocurrió a mí, se Claro. siente chévere, ¿no? Sí. Y es una forma de empoderar a las personas, pero no podemos llegar a ese state si no estamos cerca de los usuarios. Estar cerca de los usuarios, participar de esas sesiones de brainstorming también es clave. Nuevamente, no te digo que yo las hice desde el inicio así, porque no ha sido así, pero he aprendido en el camino y ese para mí es el mejor camino que a mí, al menos, me está dando mejores resultados, como te digo. Te das cuenta que estás dando buenos resultados cuando tu equipo está en la capacidad de hacerte ese challenge, ¿no? De decirte, no, esto no, porque pasa esto, y porque el usuario ha visto esto, y dices, Entonces, Tienes razón. también requiere mucho, o sea, de verdad, un buen product manager requiere mucho dejar el ego al lado, porque, nuevamente, cuando piensas en que las mejores ideas, que mejoren la vida de los usuarios, no solo va a depender de ti, sino va a depender de un montón de personas, y puede salir de cualquiera, pues dices que la mejor idea gane. O sea, no me importa si viene de mí, de Pepito, de Juanito, no, que la mejor idea gane, porque todos estamos empujando literal el mismo remo, que es el remo de mejorar vidas. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me quedo con eso. La empatía del usuario me queda clarísimo que es lo más importante para poder gestionar el producto. Buenísimo. Eh, Rebeca, ¿cuál es el mayor reto que has enfrentado como product manager? Uno que digas, wow, este reto me siento orgullosa de haberlo enfrentado. Yo creo que es mi CV, ¿no? O es el gran caso de éxito que tengo en la banca. Porque, digamos que me ha encantado mucho estar dentro del mundo, o me encanta estar en el ecosistema de las startups. Sin embargo, el reto que a mí me ayudó a hacer, o sea, te puedo decir honestamente, a ser senior fue estar en la banca 5 años, ¿no? Entonces, y para serte honesta, fue literal el producto en el que yo trabajé ya cuando yo era product owner, ¿no? Pero más allá de enfocarlo en el producto, te puedo contar del proyecto per se, ¿no? O sea, nosotros en la banca, más o menos en 2019, 2020, ya estábamos pensando en que, oye, la industria en la que estamos, pues es muy sensible a mayores competidores dentro de un ecosistema digital. O sea, un montón de fintechs tranquilamente podrían participar. Ya está pasando porque estoy ahora del otro lado de la moneda. Y muy feliz porque de verdad es cierto, ¿no? O sea, es Pasa, pasa. increíble. Este espíritu guerrero de por qué hacemos las cosas así es el por qué yo no sigo en la banca de repente, porque no me gustaba un poquito digamos que la velocidad que nuevamente está justificada en los riesgos que una corporación puede tomar, ¿no? Entonces, enfrentábamos, yo creo que esas dos grandes aristas, ¿no? O sea, estamos en un ecosistema que puede enfrentar alta disrupción, dicho y hecho ya pasa, y número dos, estamos en un ecosistema que si enfrenta disrupción pierde un montón de dinero. Entonces, bueno, más datos de eso como que no te puedo dar, pero estábamos en el peor cuadrante, ¿no? Entonces, si uno ya sabe esa realidad, lo primero que tendría que pensar es, oye, ¿qué hago al respecto para cambiar esta realidad? Entonces,
literal, analizar la experiencia de las empresas en un producto como la recaudación, que es el producto que te permite a ti pagar luz, agua o teléfono, ocurre porque muchas empresas como Claro, Telefónica, Movistar contratan a una entidad bancaria. Y por ende, cuando tú ingresas, digamos que tu número, ya sale la deuda y te pagas y en línea ya está, porque esas están conectadas con las bancas, ¿no? La mayoría de entidades. Hoy en día con otras, hasta con otros terceros. Dicho esto, la experiencia no había cambiado para personas naturales y no había cambiado para empresas. Hace un montón de años, te puedo decir, no te puedo decir cuántos años, pero te puedo decir un montón de años. Ok. Y cuando analizas y haces el benchmark y ves qué pasa en el mercado, ves que hay empresas que mejoran la experiencia para las empresas, y también mejoran la experiencia para las personas, ¿no? Si nosotros hacíamos un benchmark, que lo hicimos, estábamos literal en una posición que seguía siendo la misma de hace muchos años y nos estábamos quedando en una posición muy cómoda. Porque claro, es un banco que tiene el mayor market share dentro de este ecosistema, no solo dentro de la banca peruana, sino dentro del mismo ecosistema de empresas. Pero uno dice, ¿sabes qué? O sea, lo que hice ayer, hoy, las fortalezas o digamos que los planes que yo hice ayer no son los mismos que me van a ayudar a lograr los otros objetivos dentro de un nuevo mercado que ya cambió, que ya es más digital, donde la experiencia prima más. Entonces, mis mismas fortalezas ayer no necesariamente son las mismas que me ayudan a triunfar mañana. Eso significa cambiar la experiencia de las empresas, cambiar la experiencia de las personas. Y la verdad es que o sea, te puedo decir que hoy fue un proyecto grande. ¿Por qué? Porque pues, es un proyecto que tomó más de tranquilamente $9 millones. Pero para conseguir que una corporación te apruebe un proyecto así, hay que demostrar, no solo a nivel de data, a nivel de benchmark, sino también a nivel de usuario, qué necesitamos para resolver esos problemas, ¿no? Entonces, de verdad que ese es un trabajo que lo hice literal de la mano con el líder técnico de ese momento, con el proveedor de ese momento, con mi jefa en ese momento, es una gran amiga a la que quiero mucho, que ha sido una mentora en este camino, de verdad decir, oye, ¿qué necesitamos hacer y qué necesitamos demostrar para hacer que el banco nos dé ese presupuesto para trabajar y mejorar esta experiencia que literal venía, si no me equivoco, en 4 frentes? Estoy hablando del 2020. Un frente de empresas que pagan, un frente de empresas que recaudan, un frente de empresas que pagan, un frente de personas que pagan y que la verdad hoy día está escogiendo la solución que sea más fácil de usar, y por ende, si es que tienes una opción más fácil de usar, tú dejas tu dinero durmiendo ahí, que es el negocio del banco, ¿no? Si el dinero se queda durmiendo ahí, pues el banco puede hacer un montón de cosas, puede hacer préstamos, puede invertirlo y en fin. Y el último frente que era ya más de conectividad entre empresas, ¿no? Entonces, todos esos frentes, por donde quiera que lo viera, está literal en la prehistoria, por así decirlo, pero analizando cómo se comportaba la industria y qué era un poco lo que había en otros mercados y qué también era lo que decían los clientes en research, pues nos ayudó a armar todo ese roadmap. Literal, hemos hecho el paso a paso de Product Management para este proyecto. ¿Por qué digo proyecto? Porque la verdad es que cuando finaliza digamos que el presupuesto que tienes que volver a defender. Entonces, no es esa misma visión de decir, oye, Product Management, un producto nunca acaba. En el caso de la banca es distinta la visión. Pero, en conclusión, hacer todo este proceso de levantar las necesidades de las personas, de las empresas en esos dos frentes, son estas 4 verticales, pues me ayudó un montón para no solo ni decir, oye, estas son las necesidades, sino también defender esas priorizaciones de cuáles son las funcionalidades en las que queremos trabajar. ¿Por qué? Porque esas funcionalidades que resuelven problemas se trasladan en un roadmap y todo este roadmap representa que, digamos, cómo estás tú buscando hacer la estrategia para que este producto o este negocio siga vigente por lo menos en los próximos 5 años, ¿no? Porque 5 años es más, es decir, de repente algunas cosas nos van a cambiar, pero al menos nos va a ayudar a mantener nuestra posición de liderazgo y es más, a superar algunas expectativas, ¿no? Entonces, como te dije, fue un esfuerzo de verdad de varios meses, honestamente, varios meses, donde hemos rebotado. Yo he aprendido literal el ABC de Product Management, que en último caso es presentar un caso de negocio y defenderlo, con literal los líderes dentro de la banca, es decir, oye, este es el presupuesto que yo quiero para lograr estos objetivos estratégicos y también estos KPIs que queremos, con los usuarios finales y con las empresas, ¿no? Entonces, ese es el reto más grande, porque honestamente uno dice, oye, pero no es fácil, ¿no? O sea, no suena tan difícil, pero déjeme decirles que cuando ustedes están en la corporación, y tienen que hacer que estos procesos que normalmente en una startup puede tomar tranquilamente 1 mes y medio, una corporación no toma 1 mes y medio. Una corporación tranquilamente pueden tomar 5 meses.
6 meses, ¿no? Wow. Y es un ida y vuelta y es un ida y vuelta porque no todos los stakeholders están de acuerdo, eh, te retan mucho, entonces en el tema de que tú recibes este push, uno tiene que entender, oye, ya, o sea, vuelvo a pensar cómo he priorizado las cosas y vuelvo a defender, digamos que los problemas más relevantes para los usuarios, pero ahí es donde yo aprendí a hacer ese mix entre usuario final y negocio, ¿no? Porque en realidad en corporaciones más grandes, casi que todo lo que priorizas tiene que traer nuevos ingresos o generas ahorros, que fue el caso de este proyecto, ¿no? Que generó, de hecho, o sea, que si no me equivoco, esto ya está en producción, pero ha generado un montón de ahorros, producto de cambiar no solo la experiencia externa al usuario final, sino también de cambiar la infraestructura tecnológica por la cual se iba a amparar toda esta nueva solución. Entonces, eso te podría decir, y lo estoy resumiendo un montón porque de todas esas experiencias saqué un montón de aprendizajes que normalmente suelo compartir en mi blog personal, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y Rebeca, por ejemplo, tú has pasado del mundo corporativo al mundo startup. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué te motivó? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Vino tal vez de ti internamente, proactivamente buscar oportunidades en un mundo más digital? ¿O tal vez te llegó una oportunidad? ¿Cómo fue ese proceso? Ah, mira, yo en el 2017 tengo un blog que lo cuenta, mira, pero en el 2017 nosotros pasamos por 2016, si no me equivoco, pasamos por un proceso de transformación digital, donde nos enteramos um, que bueno, digamos, para llegar a dar soluciones que realmente cambien las vidas, pero también ser vigentes en un ecosistema que se está transformando digitalmente y hablando 100% de la tecnología, pues los procesos que tiene la banca no son los mismos que nos van a ayudar a triunfar, ¿no? Eso significa el cómo nos estamos organizando, porque en ese momento la banca estaba organizada por silos, ¿no? Productos estaba organizado por silos, de hecho era como que el área de producto, el área de tecnología era un provider, y de hecho es un tercero, ¿no? En ese momento era un tercero, hoy creo que está en un mix. Era legal, está en otro lado, ¿no? Entonces era como que cada uno está en su silo. Pero la verdad es que para hacer soluciones, digamos, que generen valor en el menor tiempo posible, porque el ecosistema está cambiando tan rápido, pues la estructura que teníamos no iba a funcionar y no era escalable, y eso ya se estaba demostrando. Entonces ya en el 2017 que nos enteramos, oye, estos son los roles bueno, están vigentes en el mercado, sale el Product Manager, sale el Business Specialist, que es que básicamente el brazo derecho del Product Manager, se trabaja en squad, se trabaja en equipos multifuncionales. Yo escucho de una startup que la está rompiendo, que se llama Rappi, y dije, desde el 2017 yo dije, yo quiero estar acá, yo quiero estar allá. Yo quiero estar en realidad en el ecosistema que hace temblar a las empresas grandes. O Sí. sea, no quiero ser la empresa grande que se asusta y que reacciona y que no lo hace proactivamente, ¿no? Porque eso era lo que estaba pasando en ese momento. Y no hablo de una empresa en específico, hablo de todas las corporaciones en general. Igual. Entonces, esa era parte, digamos, de quién era yo. Hay gente que disfruta estar en la corporación y que le encanta. Y también, obviamente, es un camino que se puede seguir. Pero de repente no era un camino que hacía tanto fit conmigo, que yo quería de repente un poco las cosas un poco más rápidas, ¿no? Dicho esto, eso no significa que literal estaba desesperada buscando la otra oportunidad, porque la verdad es que crecí muy bien en la banca y sin embargo yo le contaba mucho a mi jefa, ¿no? O sea, a mí me encantaría estar en una startup, ¿no? A mí me encantaría estar en una startup y era lo que ella sabía desde el 2017, si no me equivoco. Y sin embargo fui creciendo mucho en la banca. Ya cuando me asignan nuevos, digamos que proyectos, ver distintas iniciativas he visto, desde generar growth dentro de este producto que te hablo, que es la recaudación, desde ver la estabilidad de este producto a nivel tecnológico, hasta ver ya la parte de transformación, de cómo nos mantenemos vigentes a nivel de experiencia dentro de un ecosistema que ya cambió, pues la verdad es que aprendí mucho, pero nunca fui ajena a todo lo que estaba pasando a mi alrededor. O sea, nunca fui ajena a todos los podcasts que escuchaba en ese momento que decía que de verdad JP Morgan está temblando, en fin, o sea, las noticias eran más digamos que en Norteamérica y Europa que en Latam. Latam se estaba escuchando poco a poco, pero claramente las empresas que tenían los recursos para hacerlo, pues estaban transformándose digitalmente. Entonces, ya cuando tengo yo el rol de Product Owner, en ese momento, me llegan bastantes ofertas y como que llegaban algunas ofertas y como que yo también postulaba otras ofertas porque quería saber cómo iba a ser, digamos que el proceso, si es que yo salía de corpo a startup.
Entonces me daba cuenta que no necesariamente era tan fácil entrar a startups saliendo de corpo porque tenían ese sesgo de que, oye, las corporaciones son muy lentas, no, no, la gente que sale de corporación no está acostumbrada a trabajar en la velocidad y no se equivocan, pero no es excluyente, ¿no? Porque yo soy un caso y conozco otros amigos que son varios casos de gente que ha querido salir de corporación y que le está rompiendo en las startups, ¿no? Entonces, la verdad es que ya en el mundo de startups, porque creo que a los 10 o 11 meses que tenía el puesto de Product Owner, digo, o sea, no, esto no puede esperar. Y honestamente me pasó algo muy personal. O sea, mi mami falleció hace un poco más de un año. Te estoy hablando en el 2021, inicios del 2021. Y obviamente me repensé las cosas y dije, oye, eso, la vida dura nada. Y si la vida dura nada, estoy haciendo lo que de verdad me apasiona. Entonces en ese momento dije, no, o sea, literal no. Y fui más consciente al buscar literal las startups, porque claramente yo le contaría a mi mamá que me iba a una startup en ese momento, que claro, cumplía con todos mis requisitos, que fue la primera startup que siempre voy a recomendar, que son top. Se moría, pues, ¿no? Porque es como que dejas al banco número uno del país, a la empresa que todo el mundo mata por trabajar, que ha sido mi primer trabajo laboral, digamos que profesional. Pero lo hice, ¿no? Lo hice porque no me movía y no estaba asociado a lo que yo buscaba. Entonces, pasar ese mundo de startups literal me hizo literal valorar la escuela de la que venía, porque era una escuela, lo que aprendes en corporación es ser muy estratégico, a manejar stakeholders, que no te puedo decir que lo vas a desarrollar de la noche a la mañana en una startup, porque toma tiempo ser estratégico y toma tiempo el tema de negociación de stakeholders, el tema un poquito de cómo priorizas, el por qué priorizas, el cómo inviertes los recursos, es mucho una escuela muy bancaria y de repente una escuela muy de consultoría también, que yo la tuve, gracias a Dios, en la banca, ¿no? Entonces, ya cuando paso literal a startup, me chocó un poco la velocidad en el sentido de que, claro, la velocidad de pase a producción en un banco Sí, tranquilamente son de 3 a 6 meses, ¿no? sí, tal cual. Entonces, en una startup es literal cada 2 semanas. Y eso significa que yo tenía tareas que antes no tenía. Hacer historias, o sea, me la pasaba mis fines de semana haciendo historias porque el equipo avanzaba muy rápido. Entonces decía, ya, que vamos a trabajar que de verdad mueva la aguja, ¿no? Entonces era un trabajo que yo iba muy de la mano con la líder de diseño, que es una gran amiga mía también de On Top, es una crack. Y pensábamos y nos cuestionábamos, ¿no? O sea, analizábamos la experiencia, yo venía con nuevos ojos, decía, oye, esto de acá no me cuadra, yo vengo del mundo de pagos y acá algo como que no me cuadra, ¿no? Entonces como que volvíamos a hablar con los usuarios, en fin, la velocidad me chocó al inicio, pero me chocó para bien, porque yo dije, oye, eso es algo que yo quiero, tranquilamente los fines de semana me la paso haciendo historias, ¿no? Porque mi día a día claramente me consumía, porque esto de, digamos que de orquestar un equipo, porque lo orquestas básicamente es, o sea, te consume, ¿no? Es tan consuming y tu horario, digamos que tu agenda está llena de un montón de bloques de tendencias, de historias, de hablar con stakeholders, entonces que también tienes que separarte un espacio para pensar, pero es muy alta la velocidad, pero es algo que dices, oye, tu producto sale tan rápido, digamos que al usuario final, a las empresas, que dices, no cambiaría esto. Y eso lo digo yo, ¿no? No todo el mundo lo puede decir porque no todo el mundo está acostumbrado a esa velocidad, y es un poco esta mentalidad, creo que también viene mucho de la banca, que es decir, oye, esto es mi empresa, ¿no? O sea, así salimos todos los que salen de la banca. Esta es mi empresa y literal, yo por esta empresa hago lo necesario para que de verdad transforme vidas. Buenísimo, buenísimo. Qué interesante ese proceso de transición. Por ejemplo, en mi caso, de manera puntual, yo fue al revés. Yo empecé en startup, ahora estoy en corporativo. Y es como, también había el sesgo de, oye, pero esta persona realmente se va a adaptar a mis procesos, a mi burocracia, ¿no? Entonces había como eso también que tú mencionabas que era al revés, que pasaba al revés, ¿no? Entonces, pero al final creo que las empresas también están como viendo este mundo digital y dicen, oye, creo que hay oportunidades y justamente ahí es donde están naciendo las oportunidades en corporativos también de industrias digitales que están empezando a ser como pilotos, creando puestos digitales para sus industrias y creo que por ahí está como creciendo todo este proceso y nada, creo que es una gran oportunidad para las personas que quieran explorar este mundo y que, bueno, al menos sepan que hay este camino y que lo pueden tomar, ¿no? Así que nada, por ahí estamos. Y por ejemplo, Rebeca, tú cuando iniciaste en esta primera startup, mencionaste que es On Top, ¿cuál fue, por ejemplo, esas habilidades que tú dijiste, esto tengo que desarrollar sí o sí para crecer en esta industria y no me termine comiendo por la velocidad que le imprimen en sus procesos? Uf,
Yo creo, o sea, como tal, habilidades per se, era un poco más mantener las que ya había desarrollado en la banca, porque te hablo de haber venido 5 años haciendo producto, ¿no? Claro, que el último año era siendo líder, el otro, años previos era siendo literal casi que líder, porque tú eres la mano derecha y haces casi todo, ¿no? O sea, no necesariamente tomas las decisiones estratégicas, pero sí eres el día a día y participas, ¿no? Como que co-creas un poquito en lo que se va a hacer a nivel estratégico. No te diría que es todo, porque ese es como que el camino y el career path de un business specialist dentro de la banca. Entonces, yo creo que cuando llegué a un top, encontré un poco de falta de comunicación. Um, la gente no sabía que salía producción. Y entonces, más allá de decir voy a trabajarla de cero, es como que repotenciar esa habilidad que uno te masacran en la banca con el tema de comunicación. Tienes que ser buen comunicador, si no, tus cosas no van a salir a la Tal luz, cual. ¿no? Entonces, y diría incorporación, ¿no? Entonces, fue un poco de sacarle más el ancho a esa habilidad de comunicación, de involucrar a los stakeholders, de involucrar al equipo de soporte, hacer una meeting en conjunto con ellos, hacerlos partícipes inclusive de mi roadmap, pero para que al ser partícipes de esta sesión de brainstorm, ellos no solo salían de ellos, de un stakeholder que cree que esta es la solución, sino que sale la gente que está en soporte, sale la gente que está en ventas, sale el researcher. Y cuando tú participas de ese proceso, te das cuenta que, uy, esto que yo pensaba no resuelve problemas, ¿no? Entonces es distinto cuando yo te lo digo, pero es distinto cuando tú los haces partícipes de todo el proceso con otros stakeholders y dicen, no, en realidad va por ahí, porque no solo la data lo comprueba, sino también sales y soporte nos lo están diciendo. Entonces, o sea, go ahead, ¿no? Entonces, es distinto a decir, oye, yo creo que es así son las cosas, versus empatiza con lo que hoy día hay. Y eso tomó un poco, ¿no? Entonces, claramente tuve que armar varios canales en Slack, comunicar hasta por comunicar. OnTop es una empresa que es 100% remoto, entonces la comunicación ha sido más que clave. Y es eso, ¿no? O sea, hacer a los líderes a los stakeholders parte de este proceso de creación de Roma, de empatizar con esos problemas, de comunicar hasta el cansancio qué cosas sacamos a producción, por qué no sacamos a producción, y que ellos puedan un poquito empatizar con nuestro día a día y hacerles entender cómo es el día a día de un Product Manager, porque a veces por desconocimiento, y yo no digo los stakeholders, en general todos los seres humanos por desconocimiento podemos decir, ay, esto es fácil, ¿no? Esto es en 3 segundos. Y claro, es un desconocimiento que es parte de la ignorancia de no saber cómo es el proceso del otro. Entonces, el challenge que uno tiene al tener el rol que tengas es hacer que todo el mundo entienda cómo son tus procesos y por qué se siguen esos procesos. Un poco de evangelizar cómo se hace el producto para que también la gente pueda entender que no todo es tan fácil y que a veces cuando corremos nos equivocamos. Y eso había pasado un poquito al inicio, ¿no? Yo recibí un producto que efectivamente tenía muchas oportunidades de mejora, pero también tenía un par de errores en priorización, que va a pasar porque así es la vida. Y la verdad es que llegué a apagar incendios, pero gracias a llegar a apagar incendios es que puedo explicarle a la gente, nosotros no desplegamos funcionalidades que resuelven problemas para 2 o 3 clientes. Nosotros velamos por la usabilidad del 100% de los clientes, sabiendo que a pesar el 20% me genera el 80% de mis ingresos y puede ser mi pareto, pero si el 80% restante no entiende cómo usar tu producto, pues ¿para qué lo hago? ¿No? Y entonces, gracias a esos incendios, es que la gente puede entender, sí, tienes toda la razón, porque a pesar de que te lo pide el líder de X área, cuando ya salen esos errores, uno dice, no, me equivoqué, ¿no? Y obvio, pues, ¿no? O sea, no tiene ningún problema con equivocarse, no vamos a equivocar en el camino, pero la idea es aprender de ese error. Y es un poco lo que me pasó, o sea, esa gestión de stakeholders fue muy buena, porque ya quemaban muchas cosas que habían sido por error de haber hecho caso a muchos stakeholders, pero de pasada evangelizábamos un poco por qué se hace producto así, por qué se siguen esos procesos, por qué tomamos esas decisiones, ¿no? ¿Por qué puedo ser yo a veces muy no negociar en algunas cosas? Porque sé que van a reventar en la experiencia del usuario, ¿no? Entonces, comunicación 100% y un montón de organización de timing, porque como he corrido un montón, o sea, y como en startups se corre un montón, tienes que ser tienes que velar mucho por tu priorización. Entonces yo, por ejemplo, casi todas mis mañanas están reservadas para trabajar para mi equipo y para la estrategia de mi equipo y para planning de mi equipo, porque son las horas como que más densas para mí, en las que yo estoy más 100% enfocadas, y que esas horas prefiero enfocarlas en la estrategia, bla, 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 de lo que necesita mi producto, de lo que necesita mi cliente y mi equipo, y algunos días los dejaré libres en algunas horas
para que pueda conversar con otros stakeholders, pero no puedo sacrificar la estrategia de, digamos que, de mi squad, ¿no? Y como tal de mi área de productos per se, porque es súper importante, ¿no? O sea, ese tiempo no te lo deberían robar, porque si te lo roban, de ahí le das las horas que menos productiva eres, algo muy importante que es mover la aguja del negocio y también del cliente, ¿no? Tal cual, buenísimo. Rebeca, mencionaste que tienes un blog. ¿Quieres contarnos un poquito sobre ello? ¿Qué van a encontrar las personas? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden encontrar el blog? Claro que sí. El blog se llama Product Bytes. De hecho, lo pueden encontrar en Substack. Pueden ver Product Bytes o en mi LinkedIn estoy como Rebeca Flores y también pueden ver la URL. Yo la verdad es que inicié el blog ¿cuándo? Este año, en marzo, si no me equivoco, porque literal dije eso, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué no compartir lo que uno ha pasado en toda su experiencia y evitamos estas personas que aprendan desde cero, para que se equivoquen cuando pueden conocer nuestra experiencia y pueden sacar mucho de eso, ¿no? Entonces me di cuenta número de varias cosas, ¿no? Había un montón de, digamos que recursos para Product Manager Seniors, pero no había recursos para personas que quisieran entrar al mundo de Product Management, ¿no? Ujú. Entonces, en realidad mi blog lo leen más personas que o son Product Analysts o quieren entrar al mundo de producto y todavía no saben qué hay, y ha sido creado para ellos, ¿no? Porque en realidad lo hablo con palabras muy naturales de qué es hacer producto, de cómo se hace producto en muchas otras empresas, porque me encanta hablar de, digamos que los casos de éxito de muchas empresas conocidas, cómo es Spotify, cómo es, hace tiempo que no escribo varias de varias empresas, pero tengo un montón de casos, Bumble, por ejemplo, ¿no? Cómo nace Bumble, cuáles son los principios que ellos usaron para hacer el producto. Entonces, cuando hablo de empresas, hablo de los principios que un product manager no debería olvidar para hacer un producto de éxito. Y cuando ya hablo, digamos que de aprendizajes personales, ya como que les cuento un poco mi experiencia para que no puedan pasar por lo mismo. Y creo que la última serie más importante que he cerrado hace poco es justo de habilidades claves que un product manager debería tener para literal tener éxito dentro del rol en su día a día, que claramente de cada habilidad se abre distintos frameworks, tal cual como lo conversábamos antes, pero Sí. más allá de llenarnos de frameworks, me gusta que la gente se case con los principios, ¿no? Y que sean estos principios los guiding lights dentro de toda tu carrera, porque digamos que porque frameworks van a haber un montón, pero el tema es que tus principios no cambien, ¿no? Que yo vele por, digamos, por tener data limpia y saber qué pasa con mi producto no vaya a cambiar. Que yo vele por entender la data cualitativa, es decir, por qué las personas toman estas decisiones y hablar con ellas, tener empatía no vaya a cambiar. Que yo también pueda priorizar de manera coherente, ¿no? Que sea coherente con mis decisiones a nivel de negocio, que sea racional también en mis decisiones, no va a cambiar, ¿no? Entonces, como que hay es como que una serie que tomó 3 posts que la verdad te han gustado un montón y son como que los inicios para que las personas puedan aprender mucho de Product Management. De hecho, también me leen líderes de diseño, estoy muy feliz por eso. Y también me leen gente que también es, o sea, literal son senior Product Managers, que es más como un recordar y de, oye, ¿no? O sea, es bueno no olvidar estos principios que van a mejorar tu día a día. Se vienen un montón de cosas interesantes en el blog porque voy a tener invitados de distintas cosas que yo no soy experta, no planeo hacerlo en todo porque no me daría la vida, pero me encanta aprender del resto. Así que se vienen varias cositas por ahí y también se viene un podcast. Te lo estoy dando como spoiler acá, imagínate. Pero Buenísimo. se viene un podcast que estoy grabando con un montón de líderes de producto a nivel regional. Les voy a decir eso nada más, regional, porque estoy buscando literal de un montón de empresas líderes y creo que vamos a sumar un montón a que se desmitifique que entrar al producto no es difícil y que puedan ustedes conocer cómo han sido las historias de estas personas que han entrado y de verdad cómo ha sido este camino. O sea, mi co-host y de hecho que es la persona que te iba a sugerir que puedas entrevistar, ha sido ingeniera civil ambiental, se llama María Fernanda Parra, y ella en pandemia decidió que, oye, esto no era lo que le movía, escuchó un podcast, se enteró de que el código va a cambiar el mundo, que el desarrollo va a cambiar el mundo, se puso a estudiar eso, ha sido Product Manager en Fora, hoy es Product Manager en Morado, así que estoy más que feliz de hacer ese podcast con ella y su historia me conmovió tanto que dije, wow, tú eres la persona que debe ser mi co-host, porque la verdad es que es la historia que yo quiero contarle a las personas, que no es difícil entrar, pero claramente requiere disciplina, requiere tiempo y requiere un montón de, digamos que de curiosidad para estar dentro de este ecosistema y para triunfar también dentro del ecosistema.
Buenísimo. Ahí vamos a dejar el link para todas las personas que quieren seguir el blog de Rebeca. Lo pueden hacer aquí. Vamos a estar dejando el enlace para que puedan entrar y revisar todo el contenido que ella tiene y también enterarse de las novedades que también nos va a traer. Nada, Rebe, para cerrar este conversatorio que ha estado súper chévere, hemos aprendido un montón. Tenemos una pequeña dinámica que se llama Ronda 3-2-1, donde vamos a hacer tres preguntas, como resumiendo los highlights de esta conversación. Rebeca, si tú tuvieras que darnos tres recomendaciones aquí, de todo lo que hemos hablado para las personas que están por empezar en la industria digital como product manager o, bueno, en la etapa más temprana, ¿cuáles serían esas recomendaciones? Bastante curiosidad, em, pero definir en qué ecosistema quieren estar. Quieren estar en un mundo de corporación o un mundo de startup, porque creo que dependiendo de cuál sea el ecosistema que quieres estar, va a depender de los próximos pasos que quieres dar. Entonces, yo creo que la curiosidad es clave para cualquiera de esos dos roles. Número dos, y lo hago como una invitación, no como un requerimiento. Estamos en un mundo digital, así que ustedes pueden tener la chance de aprender un poco de código, sería increíble, porque liderar personas que no hablan tu mismo lenguaje no es imposible, yo lo he hecho. Pero si alguien me hubiera dicho, Re, estudia código desde tu primer día, lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho, honestamente. Nadie me lo dijo, lo aprendí a la mala. Y dije, no, creo que esto me va a ayudar a ser mejor líder. Y de hecho me ayudó a ser mejor líder, me ayudó a tener más empatía con todo mi equipo, para ser tan honesta, ¿no? Que es algo que uno, como lo que te decía, ¿no? Uno por ignorancia cree que las cosas salen de la noche a la mañana, pero es por ignorancia, ¿no? Y es porque no empatiza y no conoce mucho el proceso del resto. Y yo te diría ya como número tres, es que no tengan miedo a preguntar. Sea que tengan el rol o sea que estén fuera del rol, busquen a las personas que literal tengan ese rol, vean qué han aprendido, qué han hecho, qué de diferente o qué de diferente hicieron dentro de su carrera profesional y cómo es que llegaron a escuchar de Product Management. Yo la verdad es que no soy el gran ejemplo, ¿no? O sea, para ser bien honesta, no soy el gran ejemplo de, wow, no, o sea, entré a Product Management con una carrera inesperada porque la verdad tuve mucha suerte, en el sentido de que tuve privilegios que me ayudaron a llegar a enterarme de que era Product Management, porque salí de una universidad que me ayudó a entrar a una corporación que de repente es una corporación que solo busca en algunas universidades, te das cuenta que es producto de privilegios. Sin embargo, conozco otros roles que no han tenido esos privilegios y literal la educación está cambiando tanto que ha estado en sus manos tomar como que al toro por las astas y decir, oye, yo quiero aprender de esto, de código, me voy enterando qué roles aparecen en el camino y sabes qué, me entero que ese es el universo, digamos que ese es el escenario en el que yo quisiera estar, ¿no? Entonces por eso digo que yo no soy el ejemplo porque soy como un ejemplo muy privilegiado, para serte bien honesta, pero también conozco otros casos que no han sido, digamos que, muy privilegiados y que lo han hecho. Y creo que esa es la realidad. Y es posible hacerlo, ¿no? Entonces, dicho esto, que busquen aprender en el día a día, que sean curiosos y que no tengan miedo a preguntar, es algo que yo les recomendaría. Ahora, pueden aprender un montón de product management, hay un montón de recursos, pero la verdad es que no hay mejor experiencia que la que van a tener en el día a día y se van a equivocar. Yo creo que también ser muy tolerables con nuestros propios errores, pero a la vez buscar mentores en el camino que te puedan ayudar y que te puedan dar los mejores consejos va a ser clave, ¿no? ¿Qué es lo que yo sigo haciendo hoy, ¿no? O sea, yo no sé algo y no tengo miedo de preguntar, o sea, no importa cuál sea mi rol o cuántos años tenga, me puedo equivocar tranquilamente. Y si sé que hay una persona que lo hace mejor, ¿por qué no la buscaría? ¿No? Entonces, ser muy preguntones, ser muy curiosos y seguir aprendiendo dentro del mundo de la tecnología me parece clave. O sea, que yo les diría esas tres cosas. Buenísimo. Rebeca, dos libros que recomiendes que son tus favoritos, que te han interesado más sobre el mundo de las startups o sobre el producto o en general en la industria digital. Mira, el primero que me gustó bastante y que me lo leí cuando, de hecho, tuve el rol, para serte bien honesta, fue Inspired, que hay opiniones divididas sobre ese libro, para serte bien honesta, pero si uno quiere saber a grandes rasgos cómo se debería hacer producto, Inspired te lo va a decir, que es de Mary Kagan. Lo recomiendo mucho, pero la verdad es que no sé si todos los que lo recomiendan lo han leído, pero la verdad es un libro muy lindo, es un libro muy lindo con un montón de ejemplos de cómo muchas empresas hacen producto. Ahora, digo con mucho cuidado, ¿por qué? Porque no necesariamente lo que dice Inspired es lo que ocurre en todas las empresas. Cada empresa tiene distinta forma de hacer productos y los roles van cambiando. ¿Eso significa que está mal, que es un producto mal? No necesariamente, porque
a veces las empresas son distintas en la etapa en la que están, como te decía, si son corporación o no son corporación, si es en una startup, si está en una serie A, si está en una serie B o si está en una serie D, es distinto. Te das cuenta, es súper distinto. Entonces, yo les recomiendo Inspire para saber un poco cuáles son los roles que existen, cuál es el deber ser que recomienda. Mary Khan, que es un coach, de hecho, de un montón de líderes de Product Manager en Silicon Valley, pero no se casen solo con eso, ¿no? Ese libro también puede tener muchos sesgos, entonces yo solo se los recomiendo para que sepan, oye, este es el ecosistema que va a haber. Si ese ecosistema no es el que encuentras en tu carrera profesional, pues don't worry, o sea, haz que funcione y haz que, o sea, encuentra la mejor fórmula que funcione para ti en el momento en el que estás, ¿no? Ese es el primero. El segundo no está muy relacionado, digamos, que a Product Management, pero se llama Rethink, que es de Adam Grant, y de verdad que es que trata un poco de ser consciente de cómo hay distintas formas de ver la vida y cómo rodearnos de distintas personas que pueden ver la vida de distintos ojos nos hace repensar nuestra mentalidad, ¿no? Va a hablar de un montón de personalidades que existen. No quiero spoilear, pero Product Management es mucho de entender la psicología del ser humano, aunque muchos no lo ven por ahí, pero es mucho de ser psicólogo, es mucho de analizar los comportamientos, ¿no? Tanto de tus stakeholders como de tus clientes finales. Rethink de Adam Grant de verdad que te ayuda a ver desde un enfoque distinto cómo puedes replantear tus opiniones, por ende dejar el ego y por ende priorizar más la voz de otras personas y de ser consciente que mientras más sinergia haya y mientras más voces haya, pues mejores decisiones pueden tomar y te ayuda un poco a quitar ese ego de lado, ¿no? Entonces creo que te recomendaría esa. Buenísimo. Y una persona, Rebeca, que conozcas de la industria digital y creas que quiera compartir su experiencia con nosotros en este podcast, ¿quién sería? María Fernanda, justo la que te dije, María Fernanda Parra, ella es Product Manager en Morado y ha sido Product Manager en Truora. Así que creo que conozco muchas más personas, pero te recomendaría a ella inicialmente porque sé que su historia les va a gustar mucho. Buenísimo, ahí la vamos a estar contactando. Así que nada, Rebeca, muchísimas gracias por habernos acompañado como primera invitada en este podcast. Estamos muy felices de haberte tenido aquí. ¿Alguna última recomendación, algo que quisieras comentarle a nuestra audiencia para cerrar? Yo les diría, o sea, lo que les dije al inicio, ¿no? Cuando te das cuenta que la vida dura nada, te cuestionas y ves la vida de otra manera. Y eso es lo que yo les diría, no esperemos que algo fuerte nos pase como para decir, estoy siguiendo mis sueños. O sea, si mañana me muero, estoy haciendo lo que realmente yo quisiera. Y es algo que yo me pregunto ya como que semanalmente o quincenalmente, ¿no? O sea, realmente estoy haciendo lo que yo quisiera, estoy rodeada de las personas que yo quisiera, que me van a sumar como personas y como profesional, porque creo que son digamos que dos aristas. Eso te enseña de repente a ser un poco más selectivo, pero te preocupas por rodearte de gente que te haga crecer. Es muy difícil rodearte de gente que te haga crecer, pero es importante. Entonces, si te rodeas de gente que te hace crecer y persigues tus sueños, creo que solo está en ti hacerte las oportunidades. Yo creo, y con eso te cierro lo último, ¿no? Las oportunidades están para que uno se las haga. Conozco un montón de personas que quieren entrar al Product Management, pero no saben qué hacer. Entonces me buscan, hablamos, les aconsejo, oye, hay distintos caminos, no hay una fórmula perfecta, pero eso es lo que yo buscaría, eso es lo que yo evaluaría si es que yo valoraría tu CV, ¿no? Entonces, más allá de desesperarnos también por conseguir este reto, que seguro es obtener un rol, también enfoquémonos en recoger ese feedback de otras personas que nos ayuden a seguir nuestros sueños, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, porque creo que será el último punto, es que no eres la empresa en la que trabajas, y es muy distinto desasociarte de eso. A veces es un poquito de introspección porque uno en cualquier momento, y sobre todo como está la coyuntura ahorita de las startups, es cuando tú pierdes ese rol en la empresa, tú no eres esa empresa. Entonces, ¿quién es Rebeca Flores fuera de esa empresa? ¿Qué está haciendo Rebeca Flores fuera de eso? Está muy bueno dejar todo en la cancha por la empresa a la que amas y seguro que trabajas por esa misión, pero también eres una persona que está detrás. Entonces no te descuides de eso. O sea, no te descuides de perseguir también esas metas personales que muchas veces están ancladas en la profesional, porque es mi caso y es el por qué yo doy 24/7 seguro la empresa en la que yo trabajo porque estoy casada con esa misión, pero también eres persona. Y entonces no olvidemos esa parte de llenarnos de cosas que nos hagan feliz, de rodearnos de las personas que nos hagan felices, porque de verdad que eso solo la vida te lo enseña y la madurez te lo enseña,
pero creo que no hay que subestimar el cuidado mental que también tenemos con nosotros como personas. Eso es lo que les puedo decir, chicos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Rebeca, por estar aquí y nada, un placer haber conversado contigo. Mucho gusto. A ustedes, chicos. Mil gracias.